Para las opciones de calcular el mayor y calcular el menor, se utilizan los métodos de encontrar mayor y encontrar menor. Para estos métodos necesito explicar la clase resultado, la cual consta de dos enteros, un número que será en el cual se regresará el número mayor o menor respectivamente y i, el cual se utilizará para devolver el número de iteraciones que se hicieron o el índice en el que se encuentra el número. Ahora, en cuanto a la función, al método encontrar mayor, este recibe un dato de tipo nodo y regresa un dato de tipo resultado, como se dijo anteriormente. Encontramos tres casos. El primero funciona cuando tenemos una lista vacía, o también funciona como caso base. En este caso, el caso base es el número menor existente en Java y el índice 0. Posteriormente encontramos dos casos. El primero, en el que se actualiza el dato mayor, para el cual retornamos el valor mayor obtenido del nodo actual y empezamos con el conteo para poder regresar el índice en el que se encuentra dicho número. En el caso de no actualizar el dato mayor, simplemente se continúa con el dato mayor actual y se continúa con el conteo del índice. Ahora, en cuanto a la función encontrar menor, funciona de manera análoga. Recibe un dato de tipo nodo, regresa un dato de tipo resultado, el número y el índice que en este caso sirve para indicar el número de iteraciones que se hicieron. De nuevo encontramos tres casos. El primero para cuando la lista está vacía y como caso base, igual que en encontrar mayor, solamente que aquí se inicia el caso base. El número menor es el número mayor entero en Java y de nuevo el índice es 0. Después encontramos igual dos situaciones. La primera, en la que se tiene que actualizar porque se encontró un dato menor al que ya se tiene. Este sería el dato del nodo actual, el que es menor que el dato que ya se tiene. En este caso se retornará el número del nodo actual y se seguirá con el conteo de las iteraciones. En caso de no actualizar el dato menor encontrado, simplemente se retorna el que ya se tiene y se sigue con el conteo. Para la opción buscar un dato, el método recibe un dato de tipo nodo, un entero que será el número a buscar, y servirá para regresar el índice en el que se encuentra dicho número. Este método regresa un dato de tipo entero. El método funciona de una manera muy simple. Simplemente se busca en el nodo actual. En caso de no encontrar el número, se llama a la misma función de manera recursiva, pero ahora con el siguiente nodo, y se incrementa el índice de tal manera que en caso de encontrar el número se regresará el índice y de esa forma se sabrá en qué posición está el número. En caso de que haya recorrido toda la lista y no encuentra el número, retornará -1. Ahora, el método
Si es que en una lista existe el mismo número más de una vez, se detendrá la primera vez que encuentre el número. Ahora mostraré la ejecución del programa. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a explicar los 3 métodos señalados aquí de nuestra tarea de listas simplemente ligadas y bueno, utilizando recursividad. Así que vamos directamente al código. Aquí tenemos nuestros 3 métodos, de los cuales yo les voy a explicar. Esos son los 3 métodos. Así que vamos a comenzar con el primero. Como podemos ver, aquí simplemente verificamos que nuestro nodo no sea nulo. Es decir, vamos a ir recorriendo de forma recursiva, simplemente con nuestro parámetro n, que es un nodo. Esto para ir agarrando el dato y ir siguiendo recursivamente, llamando a la función. Así que como aquí podemos ver, en caso de que no sea el nodo nulo, simplemente vamos a sumar el valor que tenga nuestro nodo y le vamos a sumar lo que nos retorne la siguiente llamada recursiva, pero con el siguiente nodo. Así que de esta manera va a ir recorriendo y sumando nuestros elementos hasta llegar al nodo que sea nulo. En ese caso nuestro condicional if no entra y nos va a retornar 0. Así que al final tendremos la suma de todos los valores de todos nuestros elementos más 0, que pues, indica el nodo nulo. Y bueno, de esta manera suma todos los elementos. De una manera similar trabaja sumar pares. Igual verifica que el nodo que no sea nulo, pero aquí agregamos una verificación. En el caso de que sea par, utilizando nuestro operador mod, vamos a hacer exactamente lo que hacíamos cuando sumábamos todos. Exactamente lo mismo. Agregamos el valor del nodo y le sumamos la siguiente llamada recursiva del método con el siguiente nodo. En caso de que no sea par, simplemente vamos a llamar al nodo. ¿Para qué? Para que no se interrumpa toda esta parte de la recursividad y podamos seguir recorriendo nuestra lista hasta que llegue el nodo nulo, que de igual manera simplemente va a sumar 0 y vamos a tener simplemente la suma de nuestros elementos pares, bueno, de nuestros elementos con valores pares, y al final un 0, que bueno, pues no afecta a lo que queremos realizar. Igual de una misma manera trabaja nuestro método ver pares, pero en lugar de sumar vamos a concatenar. Así que igual tenemos aquí nuestra verificación que teníamos en la parte de arriba, nuestro nodo de sumar pares. Igual simplemente concatenamos el nDato con el n getDato y le vamos a concatenar aparte la llamada recursiva con el siguiente método. ¿Para qué? Bueno, simplemente al final vamos a tener una cadena con todos nuestros datos que sean pares.
¿Qué pasa? Cuando llegue el nodo que sea nulo, simplemente nos va a retornar una cadena vacía. Esto pues, no se ve, porque tal cual es una cadena vacía, simplemente. Así que simplemente en la cadena nos quedarán nuestros elementos que hayamos, bueno, que el método haya considerado que sean pares. Y bueno, aquí está nuestra verificación, que es la misma que teníamos en sumar pares. Y aquí nuestra sentencia para continuar nuestro recorrido recursivamente. Pasemos a ver cómo lo aplicamos en nuestro menú. Aquí simplemente verificamos que nuestra lista no está vacía. En dado caso de que sí, le indicamos al usuario. En dado caso de que no, bueno, pues simplemente llamamos a nuestro método y le mostramos el resultado al usuario. En el caso 4, aquí tenemos un poquito más de casos. Verificamos que la lista no esté vacía. En caso de que esté vacía, bueno, le indicamos al usuario con esta sentencia. En caso de que no, utilizamos otra condición. ¿Por qué? Cuando queremos mostrar el resultado, existen dos posibilidades por las cuales nos puede retornar 0. Si no hay elementos pares, o si simplemente la suma de los pares, porque recuerden que los pares también pueden llegar a ser negativos, como el -2, es 0. Así que, para distinguir estos dos casos, utilizamos el método de ver pares. Ya que si no nos retorna ningún par, o sea, una lista vacía, bueno, esto quiere decir que no hay elementos, pares, no hay nada que sumar. Así que lo indicamos de esta manera. En caso de que no nos retorne una lista vacía, o sea, de que sí existen elementos pares, bueno, pues simplemente utilizamos el sumar pares y nos debe de retornar nuestro resultado. Y de la misma manera trabajamos con la parte 5, donde indicamos que la lista está vacía, en caso de que lo esté. En caso de que no, bueno, utilizamos igual nuestro condicional. Igual, de la misma manera la verificación. En caso de que no haya elementos pares. En caso de que sí exista algún elemento par, bueno, simplemente lo mostramos con esta parte de los elementos pares son y se lo mostramos al usuario. Bueno, pasemos directamente al código, a la ejecución. Para este ejemplo práctico vamos a proponer una lista que vaya desde el 2 hasta el 6, así secuencialmente. ¿Para qué? Para que tengamos 3 de pares y 2 números que no sean pares. Así que simplemente vamos a proceder a hacer nuestra lista. Ok, hasta este punto ya tenemos nuestra lista. Vamos a ver qué nos dice nuestro método 3. El método 3 debe de sumar todos los valores de nuestros elementos, así que como podemos ver si lo hace correctamente. Vamos a ver el método 4, que debe sumar simplemente los pares. Efectivamente, nuestro resultado es 12. Así que vamos a ver el último método que les tengo que explicar. Y efectivamente nuestros números pares son 2, 4 y 6. Como podemos ver, nuestros métodos están funcionando correctamente. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y continuemos con la siguiente parte. Bueno, ahora yo voy a explicar el método 6 y 8 y tenemos un programa parecido a la actividad anterior de listas simplemente ligadas. El método 6 consiste en mostrar los números primos que hay en una lista. Entonces tenemos aquí nuestro método ver primos y se declara una variable llamada auxiliar nodo y esta se inicializa con el primer nodo de la lista. También se declara una cadena de texto llamada primos y esta se inicializa como una cadena vacía. Esta cadena se usará para almacenar los números primos encontrados.
Entonces se inicia un bucle que recorre la lista mientras que el auxiliar nodo no sea nulo. Dentro del bucle se verifica si el dato almacenado en el nodo actual es primo o no, utilizando la función isPrimo. Si el número es primo, se concatena a la cadena. Después se mueve el auxiliar nodo al siguiente nodo de la lista. Una vez que se ha revisado todos los nodos de la lista, se devuelve la cadena de primos que contiene los números primos encontrados. Ahora tenemos nuestro método isPrimo para verificar si un número dado es primo o no. Si el número es menor o igual a 1, se devuelve falso, ya que los números menores e iguales a 1 no son primos. Entonces se inicializa un bucle que va desde 2 hasta la raíz cuadrada del número. Y bueno, recordemos que un número primo es aquel número entero mayor que 1 que tan solo tiene dos divisores, el número 1 y el mismo número. Si un número es divisible por un factor mayor que su raíz cuadrada, entonces también es divisible por un factor menor que su raíz cuadrada. Dentro del bucle se verifica si el número dado es divisible por i. Si es divisible, entonces número no es primo, por lo que se devuelve falso. Entonces el bucle se completa sin encontrar ningún divisor y se devuelve verdadero, lo que indica que el número es primo. Ahora tenemos el método número 8, que consiste en eliminar un dato recursivamente. El método eliminar dato recibe el valor del dato que se desea eliminar como parámetro. Llama al método eliminar dato recursivo y actualiza el nodo inicial con el resultado de la eliminación. Ahora, el método eliminar dato recursivo recibe dos parámetros, el nodo actual y el dato que se desea eliminar. Comprueba si el nodo actual es nulo. Si es así, devuelve nulo porque no hay nada que eliminar. Entonces verifica si el dato almacenado en el nodo actual coincide con el dato que se desea eliminar. Si coincide, devuelve el siguiente nodo, lo que elimina el nodo actual. Y si no coincide, avanza recursivamente al siguiente nodo y actualiza el enlace del nodo actual con el resultado de la llamada recursiva. Finalmente devuelve el nodo actual, ya sea porque se ha eliminado el nodo o porque no coincide con el dato especificado. Y bueno, aquí tenemos el main y pues creamos nuestra lista y pues para llamar a los métodos, en este caso el número 6 y 8, primero verifica que la lista no esté vacía, y si es así, pues imprime un mensaje de que la lista no está vacía. Y en caso de que no los imprime, pues llama a los métodos. Bueno, aquí está la ejecución del programa. En este caso vamos a agregar el 2, que es un número primo, el 3 también, el 4 no es primo, el 5 sí es primo, y el número 6 no es primo. Ya después, en este caso, el método número 6, los números primos de la lista son el 2, el 3 y el 5, y los imprimo. Ahora, para eliminar el dato, nos pide que ingresemos el dato que deseamos eliminar. En este caso, por ejemplo, un número que esté intermedio, por ejemplo el 4, y imprime la lista actualizada, y pues así sucesivamente podría ser con otro dato. Y bueno, eso es todo por mi parte, y pues muchas gracias por su atención.